Bueno, en este tiempo de Navidad, en el cual seguimos como viviendo en el mismo día de la celebración navideña, porque la iglesia nos regala la octava de Navidad. Son 8 días donde, por ejemplo, en la Santa Misa seguimos cantando el Gloria, donde las antífonas, muchos de los textos litúrgicos, todos los textos litúrgicos tienen que ver con el misterio de la Navidad. Ya desde hace varias décadas se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y nos parecía lindo detenernos a contemplarla, a sacar algún tipo de reflexión sobre cómo vivía y cómo vivió la Sagrada Familia todos los momentos de la vida de Jesús en medio de ellos, porque nos pueden ser luminosos a la hora también de hacer un balance de nuestro año, a la hora de visualizar las prioridades en nuestra vida, la jerarquía que le vamos dando a las cosas en nuestro corazón, los pasos de Dios por medio nuestro, en medio de nuestra historia, y también los pasos que hemos podido ir dando y que el Señor ha ido dando también en nuestra existencia. Queremos también imaginar a esta sagrada familia y la casa de Nazaret como si fuera una escuela, donde nosotros podemos y necesitamos ir a aprender de nuevo la verdadera sabiduría de la vida. Vamos a seguir un esquema de 5 puntos. Primero, el misterio de la familia. Segundo, la masculinidad y la feminidad redimidas, en este caso la masculinidad de José y la feminidad de María, ya redimidas porque tanto María como José obraban en relación y bajo el influjo de la gracia. En tercer lugar, cómo vivieron María y José el misterio de la vocación del niño y cómo muchas veces también para nosotros el querer de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios se presentan con este carácter misterioso y podemos aprender tanto de María y de San José. En cuarto lugar, tres elementos de reflexión sobre la vida cotidiana de la Sagrada Familia en tantísimos años de vida oculta. El diálogo, el trabajo y la oración. Y finalmente, el sufrimiento y la muerte, que en la Sagrada Familia aparecen totalmente transfigurados por el amor. Comenzamos entonces con un texto que me parece muy, muy hermoso. Este texto está tomado de la carta Redemptoris Custos, que es la carta que Juan Pablo II escribió sobre San José. Redemptoris Custos. Si ustedes quieren conocer a San José, tienen un lugar muy lindo allí para ir a poder aprender, sobre todo muy a la luz de la teología del cuerpo y de la antropología adecuada, que es la carta Redemptoris Custos. También el Papa Francisco ha escrito una carta hermosa, muy sencilla, pero muy profunda sobre San José que se llama Patris Corde. Pero en este caso, la cita que les había colocado recién, que ya la voy a volver a la pantalla, la toma el Papa de una homilía de Pablo VI. Y dice así Pablo VI: en la gran obra de la renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio, purificado y renovado, se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la nueva alianza. Y he aquí, acá viene la frase que me encanta, en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo hay una pareja, pero mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado el mundo, la de José y María constituye el vértice por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. De cierto modo, en María y en José Dios decide recapitularlo todo. En María y en José, ese Dios que había creado al varón y a la mujer como ícono suyo, como imagen visible de ese eterno misterio, ahora hay un nuevo varón y una nueva mujer, a las cuales le va a ser confiado, a los cuales le va a ser confiado el misterio de la redención. Nuestros primeros padres, a través de su desobediencia, dieron origen a como esta inundación del mal, porque del primer pecado han ido apareciendo, han surgido como en una cadena triste, como en un efecto dominó trágico, todos los pecados de la historia de la humanidad. Aquí podemos decir que del sí de San José y del sí de María, que permiten el sí de Jesús entrando al mundo y madurando dentro de él, brota la santidad que se esparce por toda la tierra.
Y aquí me permito decir otra cosa. Voy a ir como intercalando y tratando de bajar a nuestra propia realidad. Sabiendo que muchos de ustedes son casados, algunos de ustedes están de novios y algunos de ustedes son solteros e incluso consagrados. Pero todos tenemos que tener esta conciencia maravillosa de que el plan de Dios realizado en la Sagrada Familia sigue vigente de un modo análogo para cada familia. Cuando en cada una de las familias humanas, en cada matrimonio humano, ese varón y esa mujer dicen un sí auténtico a Dios, también brota de ellos, no solamente al interior de ese matrimonio y esa familia, sino para el mundo, una fuente de vida. Cada matrimonio y cada familia que quiere, que intenta, dentro de la fragilidad, porque la Sagrada Familia es la Sagrada Familia, María sin pecado, José, el Santísimo José, pero cada matrimonio y cada familia, desde la experiencia de su fragilidad confiada a Dios, se transforma en fuente de vida para el mundo. Brota desde el interior del amor conyugal y familiar como un torrente que irriga y que va dando abundantes frutos hacia los demás. Y de modo análogo, porque me parece también importante, podemos decir que toda familia, incluso en aquellas familias donde lamentablemente por algún motivo falte uno de los cónyuges, se haya vivido la experiencia de la ruptura, la comunión sea quizás demasiado dolorosamente imperfecta, en la medida en que hay amor dentro de una familia, hay una manifestación sacramental del amor divino. La familia tiene una fuerza poderosa de transformar lo que ocurre a su alrededor. Por eso Juan Pablo II decía hermosamente que el futuro de la humanidad está ligado y está vinculado a la familia. Y esto va a seguir siendo necesario y va a seguir siendo verdadero hasta el fin de los tiempos. De esta primera sagrada familia se esparce la santidad por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida. Por eso, este anhelo del Padre de purificar y santificar la familia sigue vigente y de nuevo, sigue vigente y es necesario en cada situación familiar que estés viviendo, que estemos viviendo, cada uno de nosotros con la conformación actual de su propia familia, anhelando que cada vez podamos parecernos más desde nuestra propia experiencia a ese proyecto divino. Contemplemos allí esta imagen, no sé si les gusta o no les gusta, a nosotros nos ha parecido hermosa porque encontramos allí respeto, reverencia, ternura, confianza. Encontramos a un Dios que puede descansar tranquilo, un Dios que descansa hecho bebé, custodiado, abrazado, sostenido por un lazo irrompible, indestructible, un lazo indisoluble, el que une a su mamá y a su padre. Lo llamamos así a José porque así lo llamó María. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. José, padre de Jesús, sabemos que no en sentido biológico, pero sí en un sentido real. Y mirando esa imagen así tan sencillita, podemos remitirnos desde esta familia humana a la familia divina, desde la familia de Nazaret a la familia trinitaria. El hombre se ha convertido en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Esta comunión entre ellos, esta comunión personal, vamos a volver a hablar luego, es un ícono, y este el más perfectísimo, de la comunión eterna de las divinas personas. La masculinidad y feminidad restauradas de María y de José han sido el espacio, el lugar en el cual el Señor, Dios nuestro Padre,
ha querido que madurara, creciera, se perfeccionara la pequeña humanidad de Jesús en cada uno de los momentos. A partir de ahora, las imágenes que comparto en el Canva son del pintor español Raúl Versosa. Después las vamos a ver con mayor precisión. Dice Juan Pablo II también en la carta Redemptoris Custos: ¿cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? De todo esto se venía refiriendo, por supuesto, al misterio de la Sagrada Familia. ¿Cuántas enseñanzas? Unas enseñanzas que son perennes, porque la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. El amor es la vocación más profunda, la vocación fundamental de toda persona humana. Estamos creados por amor y para amar. Y esto lo empezamos a aprender desde el primer instante en el que somos recibidos en unos brazos que nos acogen con cariño y con ternura y que nos sostienen gratuitamente. ¿Mm? Y dice Juan Pablo II luego: la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa. Es en la Iglesia, perdón, es en la Sagrada Familia, en esta originaria Iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben mirarse. ¿Mm? Un varón y una mujer y un varón que son fecundos. Los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y les dijo: sean fecundos. La fecundidad de ellos es una fecundidad en el espíritu, pero es la máxima, la más perfecta, la más bella fecundidad de toda la historia. Y continúa diciendo Juan Pablo II: por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Entonces nos detenemos un instante para contemplar allí a María, que es mujer perfecta y mujer plena. Todo lo que nosotros podemos meditar y reflexionar sobre la feminidad, y que lo hemos hecho tantas veces a la luz de la teología del cuerpo, esta mujer que es creada para ser contemplada, esta mujer que es creada para revelar belleza y para ser cuna y santuario de la vida y para irradiar vida, todo esto se manifiesta en María. María que crece y madura bajo la mirada del Padre. Recuerden cuando canta el Magnificat, el punto de partida de la alabanza de María, dice ella: porque ha mirado con bondad la pequeñez de su servidora. Lo que a María le encanta, lo que disfruta y lo que también revela como esencia de la feminidad santa, es vivir bajo la mirada del Padre. Porque se sabe mirada por el Padre, porque es custodiada por la mirada del Padre, María marcha segura y humilde en el cumplimiento de la voluntad de ese Padre. María revela la belleza del amor perfecto. María transmite calma, transmite serenidad. María es para todos y fue también para José. Pensemos en ese momento difícil de la prueba, donde no encontraban lugar en el albergue o cuando tuvieron que huir a Egipto. La belleza de la sonrisa, del rostro sereno y calmo y confiado de María frente a la angustia y hasta en algunos momentos el temor de José por proteger al niño. Y María es cuna, es santuario de la vida. En ella podemos decir de modo excelso lo que también es real en el misterio de cada mujer. En María Dios forma, como en un nuevo jardín del Edén, forma al nuevo Adán, en el seno de María y en los brazos de María. Se va formando la humanidad nueva, el nuevo Adán. Qué misterio entonces el de esta mujer. Pero en esta Sagrada Familia hay un varón
perfecto y pleno. Por supuesto, el varón perfecto va a ser Jesús en un sentido absoluto, porque va a ser verdadero varón, pero sabemos que Jesús era persona divina. José es persona humana que vive en plenitud una naturaleza humana masculina. Nosotros hemos meditado muchas veces con algunos de ustedes sobre esas características de la masculinidad en el origen y podríamos aplicarlas a San José. Podemos ver su capacidad de iniciativa en el amor, su capacidad de salir de sí mismo. José vive centrado en María y en el niño. No vive centrado en sí, sino que vive en una oblación completa de sí, al servicio de su esposa y al servicio del niño. Y José se entrega totalmente. Después de esa noche oscura que le tocó vivir, de la cual fue rescatado por el anuncio del ángel, inmediatamente llevó a María a su casa. Esa actitud de entrega total, José la podía plasmar en el día a día. Se entregaba totalmente por amor, allí en lo escondido. María y José, como varón y mujer perfectos, viven en esa complementariedad hermosa, en esa reciprocidad fecunda. Pensemos también en José, cómo su mirada custodiaba la pureza de María, una mirada reverente y fascinante, una mirada fascinada y llena de admiración. Y José en las Sagradas Escrituras no encontramos palabras suyas, pero seguramente era varón de pocas palabras, pero palabras esenciales, palabras de afirmación. Su fuerza, la fuerza de sus brazos, de sus hombros, la fuerza de su cuerpo y la fuerza expresada en su rostro, brindaban la seguridad para que ese niño creciera y se supiera siempre perfectamente amado. Qué maravilla para el niño Jesús. Aquí lo vamos a contemplar un poco más de cerca. Qué maravilla para el niño Jesús tener a ese varón sereno, viril, al mismo tiempo sensible y tierno, en el cual se va modelando también la masculinidad de Jesús. Jesús, como todo niño que admira a su papá, seguramente pensaba, sentía y quizá decía, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá, quiero tratar a las personas como él, quiero tener su firmeza y su estabilidad de carácter, quiero tener su alegría en las pruebas. Pero también tenemos que decir que si Jesús pudo a lo largo de su vida pública tratar con tanta ternura, con tanto respeto a todas las mujeres, especialmente esas mujeres a quienes se encontraba tantas veces no valoradas por la sociedad, fue porque su masculinidad fue forjada en el abrazo tierno y puro de la feminidad de María. Y podemos decir que Jesús podía mirar a todas las mujeres a través de los ojos de su madre, la mujer, con quien luego, en su vida pública y al pie de la cruz, va a vivir un misterio de alianza, donde lo materno filial se va a transformar en misterio esponsal. Pero en toda su infancia, este niño tiene una mamá en la cual se va modelando en su interior la comprensión del misterio de la mujer. También vos y yo necesitamos entrar en la casa de Nazaret. También nosotros podemos tener a María por mamá y también nosotros podemos llamar a José nuestro Padre San José. También en el trato con María, los varones podemos reencontrar la pureza en el trato con toda mujer y en José podemos descubrir la belleza de una virilidad casta. También todas las mujeres pueden entrar en la casa de Nazaret y admirar y mirar y espejarse en María, en las distintas facetas de su misterio femenino, pero también pueden redescubrir en San José la valoración de la auténtica masculinidad, porque algunas veces a lo largo de tu historia personal ha habido varones que te han lastimado y tal vez ves a todos los varones a través de aquel varón que te lastimó. Y tal vez el cambio y la conversión pueden llegar que si puedes contemplar a partir de algún momento
en la intimidad, en el trato con José, a todos los varones a través de José. Quedemos allí contemplando, mirando esta imagen. Cuánta alegría en este niño. Irradia gozo, irradia esperanza. Se sabe seguro, se sabe amado. Eternamente amado por el Padre, incondicionalmente amado por María y por José. Quizás en este momento podemos también pensar en aquellos niños que nos son confiados. Algunos de ustedes tienen sus hijos chiquitos, algunos tienen nietos, algunos están planeando, están soñando con su futuro matrimonio y ser padres, ser madres. Algunos tienen ahijados, dan catequesis, educan. Qué regalo tan enorme para un niño, una infancia feliz, una infancia en el amor, una infancia rodeado de ternura. Imagínate que allí en la imagen, junto al niño Jesús, quieres dejar a todos los niños de tu familia actual o futura, de tu apostolado, de tu servicio, y pídele a José, pídele a María, poder amar con ese tipo de amor, con esa calidad de amor, sabiendo que en cada niño se está formando un nuevo Jesús, porque cada niño está diseñado desde la eternidad, está creado para reproducir la imagen del Hijo. Pero el niño crece y en una de las tantas peregrinaciones, cuando llegan a Jerusalén, ocurre algo inesperado. Ese niño que había sido siempre fuente de alegría, de paz, de júbilo, de un sano orgullo para María y para José, de pronto desconcierta a esos padres. Ellos lo aman con un amor castísimo, pero estaban tan acostumbrados a su docilidad, a su obediencia, que de pronto este niño a los 12 años lo desconcertó. Ellos lo ven crecer y ven que este niño va madurando de un modo nuevo, que hace más silencios a veces, pero que cuando habla sus palabras son portadoras de una sabiduría que no procede de esta historia, sino que se ancla en la eternidad. Y lo ven también más fuerte, más esbelto, más hermoso, en una castísima pubertad, en esa preadolescencia del niño Dios. Hasta que llega ese momento que es uno de los dolores de María y de los dolores de José, donde decide, sin pedirles permiso, sin avisarles, decide quedarse en Jerusalén. Qué dolor para esos padres, qué prueba, qué noche oscura. Noche oscura completa, porque fue noche oscura esos 2 días de retornar a Jerusalén y de buscarlo con la angustia de la posibilidad de que le hubiera pasado algo. Pero la noche fue aún más oscura cuando el niño, lejos de pedirles perdón y decirles, perdón, perdón, me olvidé de avisarles, discúlpenme que no les avisé, yo pensé que les había avisado, les mandé decir con alguien que seguramente esa persona no los encontró. El niño simplemente le dice, pero ¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? María hace una pregunta al niño, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Te buscábamos angustiados? Y María recibe una respuesta absolutamente desconcertante. Dice el Evangelio de Lucas que ellos no entendieron. Pero no entender no significó para ellos rebelarse, oponerse, quejarse, no significó para ellos iniciar una rebelión o ponerle condiciones al niño o al padre. No. El fiat de ambos, de María y de José,
había sido un fiat sin condiciones, un cheque en blanco. Le habían dicho a Dios, hacé de nuestra vida lo que vos quieras. Le habían dicho al niño, niño, nosotros te pertenecemos. No entendemos nada, pero queremos seguir. Acompañan y apoyan sin comprender, abriéndose al misterio. Pero María no daba vuelta a la página fácilmente y decía, listo, ya está, no lo voy a entender, voy a pensar en otra cosa. María seguía conservando estas cosas en el corazón. No con la actitud de aquel que sobrepiensa todo, como nos puede pasar a nosotros, sino la de quien continúa meditando, como quien rumia la palabra divina, el misterio divino, porque sabe que con el paso del tiempo, la acción del amor divino, la acción de la gracia, va a dejar su huella y va a dar aún más fruto. Qué hermoso entonces que también nosotros podamos acercarnos al misterio de ese Dios que muchas veces nos va a desconcertar. Y aquí es donde tenemos que pedir al Señor aprender a amarlo castamente. Y ustedes podrán decir, ¿por qué castamente? Esta idea para mí fue preciosísimamente expresada por el Papa Francisco, referida a San José. ¿Qué significa amar castamente? ¿Qué significa que José es castísimo? Que José ama sin poseer, ama desinteresadamente y oblativamente. Entonces, ver a María y a José amando castamente al niño Jesús, a nosotros nos educa en un doble sentido. En primer lugar, nos puede ayudar a preguntarnos, ¿somos personas que amamos castamente? Y no me refiero aquí a no cometer pecados contra la pureza en el sentido clásico de la expresión, que también, por supuesto, es algo importantísimo para vivir en santidad. ¿Somos capaces de amar sin retener? ¿De amar sin controlar? ¿De amar sin dominar? ¿De amar respetando el misterio que es el otro? Y si no somos capaces, si nos damos cuenta, no, no soy capaz, siempre tiendo a querer controlar, es aquí donde tenemos que acercarnos a la escuela, a la escuela. María y José, enséñanos, enséñanos, enséñanos a acercarnos así a cada persona. Nosotros no lo podemos lograr por nosotros mismos. O caemos en una excesiva indiferencia y distancia, o caemos en una cercanía que nos termina haciendo mal y le termina haciendo mal al otro. ¿Quién nos puede regalar el lugar justo desde el cual amar en los distintos grados de vínculo, conyugal, de noviazgo, de amistad, paterno-filial, eclesial? María y José, porque ellos fueron expertos en amar castamente y le educaron el corazón del niño para que pueda amar castamente. Pidamos esa gracia también hoy a ellos. Pero al mismo tiempo, podríamos aplicar esto de un modo análogo a Dios, porque también a Dios debemos amarlo así, castamente, castamente. ¿Y qué quiere decir? Que también a veces nosotros podemos querer controlarlo a Dios. ¿No te pasa algunas veces que en lugar de rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, parece que rezás, hágase mi voluntad aquí en la tierra, como se hace la tuya en el cielo? ¿No será que algunas veces vamos a la oración a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en lugar de preguntarle lo que Él espera que yo haga? ¿No será que invertimos la oración de Getsemaní y decimos, Padre, que no se haga tu voluntad sino la mía? Este es un tema clásico en la vida espiritual y creo que todos sabemos la teoría y creemos en ella,
pero que una y otra vez necesitamos reencontrar. Amar a Dios castamente significa también dejar a Dios ser Dios, dejar a Dios ser Dios y no querer entenderlo todo. Es sencillo quizás, especialmente para algunas personalidades, me incluyo, de que cuando yo entiendo todo, me encanta. Porque ahí me cerró la idea. Entendí el plan, entendí el proyecto. Primero A, después B, después C, después D, y como conclusión E. Genial. Pero que los planes de Dios a veces no son así. Y a veces Dios no te muestra el siguiente paso, o sí te muestra el siguiente, pero no te muestra el que sigue después del siguiente. Y te dice, confía, y ahora yo te pido que des este paso. Y a veces te va a desconcertar. Poder seguir amando a Dios, creyendo en Él, confiando en Él sin entender. Eso nos enseña también María y José, porque en el fondo también en ese aceptar sin entender del todo, aceptar más allá de la lógica, educaron el corazón de Jesús en abrazar siempre la voluntad del Padre. Amar castamente a los demás, amar castamente, podríamos decir también de modo análogo, a Dios. Cuánta serenidad, cuánta profundidad en la mirada del niño. María, que parece querer comprenderlo, al mismo tiempo está como arrodillada frente a ese misterio que es mucho más grande. José, que está sosteniendo el sí del niño. La imagen completa, como verán recién, incluía la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, la Sagrada Familia y la familia trinitaria. Y el niño dispuesto, madurando su corazón masculino para la entrega total. Ayúdanos, José, ayúdanos, María, a poder decir sí a la voluntad divina. Sí a los planes de Dios siempre. ¿Los entienda o no los entienda? También podemos contemplar aquí a San José, a María y a Jesús, un Jesús ya mayor, quizás con 18, 19, 20 años, 22, 23. La tradición de la iglesia se ha imaginado que tal vez José falleció antes, quizás en la adolescencia o en la pubertad, luego de volver de Jerusalén un poco después. Pero la Sagrada Escritura nos deja 18 años de penumbra, de silencio, de modo que es totalmente legítimo imaginar. Simplemente a modo de una pequeña reflexión, imaginar esa comunio personarum profunda, donde ellos encontraban este sano y santo equilibrio entre una gran intimidad que no obstante respetaba el misterio personal del otro. Cuando hemos estudiado la teología del cuerpo, quizás algunos de ustedes recuerdan esa expresión del Cantar de los Cantares, donde Juan Pablo II ve una revelación del misterio de la persona, huerto cerrado, fuente sellada. Sobre todo las mujeres, huerto cerrado, fuente sellada. Pero dice Juan Pablo II, esto vale para cada persona. Cada persona tiene una dignidad inviolable que es custodiada por ese pudor que es mucho más que el pudor del cuerpo. En amor y responsabilidad, Juan Pablo II había hablado también de una metafísica del pudor, diciendo que justamente la capacidad que tiene alguien de conservar en secreto aspectos íntimos de su corazón revela la dignidad personal. Nosotros somos los únicos creados que tenemos esta intimidad. Sin embargo, entre ellos se daba al mismo tiempo el respeto por el misterio personal del otro y una profunda comunión.
María y José, como mujer redimida, redimida por anticipación en su Inmaculada Concepción, José, como varón santificado por la misión y la gracia recibida, son capaces de dialogar profundísimamente respetando el misterio del otro. Y José admiraba a esa mujer preciosa que le había sido confiada como esposa y la amaba incluso sin poder comprender muchas veces la hondura de sus intuiciones, de sus palabras o de sus gestos. Y también María se acercaba así a José, mucho más con el niño. Pero cuando hablaban, en sus palabras, ellos sí, por la acción de la gracia de Dios, esa libertad interior, fruto de su vida virtuosa, podían tener conversaciones de calidad, profundísimas. Y era una familia donde este diálogo se transformaba en alegría, alegría en las pequeñas cosas y profundidad en todo. Profundidad en la visión, aunque lo que generaba una risa era un chiste oportuno del niño o un gesto gracioso de la madre o una ocurrencia divertida del padre. Qué lindo es imaginarnos a esta sagrada familia también reír y cantar y disfrutar, jugar cuando un niño era pequeño y realizar todas las otras actividades que forman parte de una dinámica familiar envueltos en el amor y en la plenitud de la gracia del Espíritu Santo. Imagínatelos, porque aquí, más que lo que yo te pueda decir, la gracia está en que te animes a entrar en contemplación, contemplando también ese trabajo santificado y ofrecido. Años de ocultamiento, años de pasar totalmente desapercibidos a los ojos de los hombres, años de redención, porque ahí Jesús estaba redimiendo a la humanidad. Cada acción del Hijo de Dios hecho carne era redentora, la más pequeña, la más sencilla. Y cada acción doméstica, familiar de María y cada trabajo, cada esfuerzo, cada cansancio era santificado también en la experiencia maravillosa de San José. Por supuesto nos podríamos imaginar, no nos vamos a detener aquí y ahora, pero sería muy muy hermoso la oración compartida. Oración que era personal, pero también oración familiar, que era diálogo con Yahvé, con el Padre que había tenido tanta confianza que les había confiado este hijo. Su oración era escucha, alabanza y disponibilidad. Primero escucha, luego, antes de cualquier otra cosa, alabanza agradecida y también entrega. Desde muy pequeño, a lo largo de toda la historia compartida con María y José, el Hijo de Dios aprende a orar, aprende a dialogar con el Padre en lenguaje humano. Y poco a poco ese hijo se va transformando también en maestro para sus padres. Cuánta admiración en la mirada, cuánta belleza en el rostro viril del niño, que ahora ya no es niño, Jesús. Jesús está allí, portador de vida nueva. Está allí casi como tomando sobre sus hombros lo que parece ser como el madero de la cruz o uno de los maderos de la cruz, pero está viviendo cada instante. Jesús santificó cada instante. Jesús no se pasó los 30 años de vida oculta pensando en el año 31 o en el día 1 de la vida pública. Por supuesto que se preparaba en su corazón, pero iba santificando cada instante. Qué importante para nosotros en esta sociedad que corre, que avanza a un ritmo frenético, que a veces nos lleva a pensar siempre en el que viene después, en lo que viene después, en lo que viene después, aprender a disfrutar, a ofrecer, a celebrar y a santificar cada instante. ¿Cuántas veces por estar distraídos en el futuro desconocemos, desaprovechamos la gracia del momento presente? Dejémonos también sanar
por esta preciosa imagen, esta Trinidad humana, en la cual uno de ellos es verdadero Dios, que nos revela también la Trinidad divina. Y finalmente, la última imagen, que también es del pintor español que mencioné, Raúl Versosa, nos invita a pensar el misterio de la muerte de José. La más santa, la más preciosa, la más hermosa de las muertes, pero que no dejó de ser muerte. Porque la muerte sigue teniendo este carácter incomprensible, este carácter contradictorio. Al principio no era así, porque la muerte viene como consecuencia del pecado. Pero Jesús iba a vencer la muerte y le iba a transfigurar con la esperanza de la futura resurrección. La muerte es el último instante de dolor de José antes de partir, pero es como un signo de todas esas otras situaciones de dolor y sufrimiento que le tocó atravesar a la Sagrada Familia. Esto para nosotros es también muy importante. Podríamos caer en el error, seguramente a esta altura de nuestra vida cristiana ya no, pero tal vez al principio, de pensar que si yo estoy cerca de Dios, mi vida va a ser una vida llena de luz, llena de alegría, llena de paz, una vida donde no haya sufrimiento, donde no haya dificultades. El Señor nunca nos prometió eso, pero inconscientemente parece como que siempre estuviésemos esperando y estuviésemos reclamando. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? Es que el Señor no nos prometió una vida sin dolor, sin sufrimiento. Por eso la tradición cristiana ha hablado de los 7 alegrías y los 7 dolores de San José y también de los dolores de María. Y sabemos que así es también nuestra experiencia. Nuestra vida tiene esta dinámica pascual, si no, no es vida cristiana. Pero ¿por qué es importante que contemplemos a la Sagrada Familia? Y simplemente cerramos con esta reflexión. Lo que transfigura el sufrimiento y la muerte es el amor. El dolor compartido hace que el amor sea más maduro. Y es el amor el que también transfigura el dolor. María y José sufrieron con amor y por amor, y sufrieron unidos, y atravesaron todas sus noches oscuras en el camino de la fe, tomados de la mano, acompañándose y sobre todo muy unidos al niño. Todo lo recibían y lo vivían como un regalo del niño y al servicio de la misión del niño. Hoy tal vez estás atravesando algún duelo, alguna prueba. Tal vez estás viviendo alguna situación difícil o inesperada, dolorosa, que puede ser de sufrimiento físico, de sufrimiento moral, de sufrimiento espiritual. Tal vez el Señor te está invitando en este momento de tu vida a atravesar la noche oscura del sentido o de la fe. Contempla allí a esta Sagrada Familia. ¿Cómo estaba sufriendo María por la partida de José, a quien amaba tanto, de quien había recibido tanto? También Jesús sufría por la muerte de José, ¿cómo no sufriría? Pero es el amor que los une, es la certeza de la esperanza de la obra redentora, que Jesús estaba pronto, al menos en esta imagen, Jesús estaba pronto a iniciar con su ministerio público, lo que les permitía atravesar la noche. Si estás viviendo alguna noche de dolor, alguna noche de sufrimiento, alguna noche de no comprender, contempla a María, contempla a José. Los invito a que ahora nos quedemos, sobre todo contemplando esta imagen, un ratito en silencio. Si tenés algo para anotar,
Tal vez podés preguntarle al Espíritu Santo, de todas las palabras que fueron dichas y pronunciadas o leídas, ¿cuál es la que quieres que quede en mí en esta celebración de la Sagrada Familia? ¿A qué me invitas, Espíritu Santo, en este momento? Ven, Espíritu Santo. Ven y regálame hoy comprender más y mejor lo que el Padre espera de mí, especialmente lo que el Padre espera de mí en mi familia. De una familia divina pasó a una familia humana. Nació de una Virgen Madre una noche iluminada por ángeles y luceros en una pobre cabaña. Tuvo un padre carpintero que todo el día trabajaba para darle de comer al Hijo de la Esperanza, que un día edificó los mundos por ser la eterna palabra. De una familia divina pasó a una familia humana. Eterno amor allá arriba, abajo, acá abajo, amor sin mancha. Arriba el fuego inefable, acá el calor de una casa, allá en el seno infinito la canción nunca acabada, acá la canción de cuna y la canción de una lanza. De una familia divina pasó a una familia humana. Vivió humilde en la obediencia, su humildad humillada. Pobre vivió en Nazaret, quien rico en su padre estaba, siendo todo en la altura, en el suelo se hizo nada. Oh Jesús de Nazaret, Hijo de familia humana, por tu familia divina, santifica nuestras casas. Amén. Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros.